Vuelve el juicio a la puerta. Escucha, pueblo. Por 3 pecados de Israel y por el 4º no desviaré. Porque vendieron al justo por dinero y al pobre por zapatos también. Torcieron juicio en la puerta, se olvidaron del pacto y del bien. Por ganancias vendieron al inocente, su compasión cayó en desdén. Vendieron sentencias sin nombres, la verdad cayó al suelo sin voz. El huérfano no tuvo quien le defienda, el pobre nunca encontró favor. La justicia no fue escuchada y el humilde fue despreciado. Si venden al justo por precio, ¿quién levantará al quebrantado? El juicio no será desviado, no desviaré su castigo, dice aquel que ve el corazón. Porque vendieron al justo y despreciaron al menesteroso con dolor. Vuelve, vuelve a la senda, humíllate ante tu Señor. Restaurad las puertas del juicio y levanta tu voz al Redentor. Aplicación espiritual. No basta cantar con fuerza si no hay justicia en la nación. Si oprimes al pobre por ganancias, ¿dónde está tu adoración? El justo fue vendido en silencio, traicionado por precio de traición. Mas él se levantó glorioso y trae juicio y restauración. No
del juicio a la puerta. Escucha, pueblo. Por 3 pecados de Israel y por el 4º no desviaré, porque vendieron al justo por dinero y al pobre por zapatos también. Torcieron juicio en la puerta, se olvidaron del pacto y del bien. Por ganancias vendieron al inocente, su compasión cayó en desdén. Vendieron sentencias sin nombres, la verdad cayó al suelo sin voz. El huérfano no tuvo quien le defienda, el pobre nunca encontró favor. La justicia no fue escuchada y el humilde fue despreciado. Si venden al justo por precio, ¿quién levantará al quebrantado? El juicio no será desviado, no desviaré su castigo, dice aquel que ve el corazón, porque vendieron al justo y despreciaron al menesteroso con dolor. Vuelve, vuelve a la senda, humíllate ante tu Señor, restaurad las puertas del juicio y levanta tu voz al Redentor. Aplicación espiritual. No basta cantar con fuerza si no hay justicia en la nación. Si oprimes al pobre por ganancias, ¿dónde está tu adoración? El justo fue vendido en silencio, traicionado por precio de traición. Mas él se levantó glorioso y trae juicio y restauración. No desviaré su castigo,
vuelve el juicio a la puerta. Escucha, pueblo, el justo vendido y el pobre despreciado. La acusación profética contra Israel. El versículo de Amós 2:6 es una de las declaraciones más severas de juicio contra la nación de Israel. No se trata de paganos ni naciones enemigas, sino del mismo pueblo que había recibido la ley, la misericordia y los pactos. Dios no comienza con juicio repentino. La frase introductoria: por 3 pecados de Israel, y por el cuarto no desviaré su castigo, indica una acumulación progresiva de maldad. No fue un solo acto de injusticia lo que trajo juicio, sino una serie de pecados continuos que revelaban un corazón endurecido. La acusación principal es devastadora. Vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. La palabra vendieron implica traición, corrupción judicial y deshumanización. Los jueces estaban aceptando sobornos, manipulando sentencias y favoreciendo a los poderosos a cambio de ganancias materiales. El justo era condenado, no por falta alguna, sino porque alguien pagaba para torcer la justicia. El pobre ni siquiera valía plata, era vendido por un par de zapatos, expresión que subraya el desprecio extremo hacia la vida humana. Esto revela 2 pecados estructurales: corrupción y opresión. La corrupción pervierte el juicio, la opresión destruye al vulnerable Israel. Había olvidado que la ley exigía proteger al huérfano, la viuda, el extranjero y el necesitado. Habían reemplazado la misericordia con lucro, la justicia con conveniencia, el pacto con el interés personal. El texto también conecta con una realidad espiritual profunda. Cuando una nación rechaza la justicia, rechaza al justo, vendido es símbolo profético del Mesías mismo. Vendido por precio de esclavo, aunque Amós habla de Israel en su contexto histórico. El eco profético apunta al rechazo final del justo por 30 piezas de plata. La injusticia horizontal revela la rebelión vertical. La frase inicial, no desviaré su castigo, demuestra que el juicio divino no es caprichoso, sino inevitable. Cuando hay rebeldía persistente, Dios es paciente, pero no cómplice cuando la justicia se vende. Dios interviene con disciplina. El mensaje de Amós no es solo acusación, es advertencia misericordiosa. Dios denuncia para sanar, expone para restaurar. La solución no es política, sino espiritual: arrepentimiento, restauración del juicio recto y regreso al temor del Señor. El pueblo debía recordar que la justicia no es opcional, es parte de la naturaleza divina. Este versículo nos recuerda hoy que no podemos cantar alabanzas mientras toleramos injusticias. La fe verdadera se manifiesta en obras de justicia, verdad, compasión y rectitud. Dios busca un pueblo que no venda al justo, sino que defienda al pobre, que ame la verdad y camine humildemente con Él. No desviaré su castigo, el que reina en verdad habló, mas hay camino de misericordia si el pueblo vuelve al temor. Vuelve a la justicia, vuelve a la verdad, que tu vida sea sincera y camina en santidad.
Vuelve el juicio a la puerta. Escucha, pueblo. El justo vendido y el pobre despreciado. La acusación profética contra Israel. El versículo de Amós 2:6 es una de las declaraciones más severas de juicio contra la nación de Israel. No se trata de paganos ni naciones enemigas, sino del mismo pueblo que había recibido la ley, la misericordia y los pactos. Dios no comienza con juicio repentino. La frase introductoria: por 3 pecados de Israel, y por el cuarto no desviaré su castigo, indica una acumulación progresiva de maldad. No fue un solo acto de injusticia lo que trajo juicio, sino una serie de pecados continuos que revelaban un corazón endurecido. La acusación principal es devastadora. Vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. La palabra vendieron implica traición, corrupción judicial y deshumanización. Los jueces estaban aceptando sobornos, manipulando sentencias y favoreciendo a los poderosos a cambio de ganancias materiales. El justo era condenado, no por falta alguna, sino porque alguien pagaba para torcer la justicia. El pobre ni siquiera valía plata, era vendido por un par de zapatos, expresión que subraya el desprecio extremo hacia la vida humana. Esto revela 2 pecados estructurales: corrupción y opresión. La corrupción pervierte el juicio, la opresión destruye al vulnerable Israel. Había olvidado que la ley exigía proteger al huérfano, la viuda, el extranjero y el necesitado. Habían reemplazado la misericordia con lucro, la justicia con conveniencia, el pacto con el interés personal. El texto también conecta con una realidad espiritual profunda. Cuando una nación rechaza la justicia, rechaza al justo, vendido es símbolo profético del Mesías mismo. Vendido por precio de esclavo, aunque Amós habla de Israel en su contexto histórico, el eco profético apunta al rechazo final del justo por 30 piezas de plata. La injusticia horizontal revela la rebelión vertical. La frase inicial, no desviaré su castigo, demuestra que el juicio divino no es caprichoso, sino inevitable cuando hay rebeldía persistente. Dios es paciente, pero no cómplice cuando la justicia se vende. Dios interviene con disciplina. El mensaje de Amós no es solo acusación, es advertencia misericordiosa. Dios denuncia para sanar, expone para restaurar. La solución no es política, sino espiritual: arrepentimiento, restauración del juicio recto y regreso al temor del Señor. El pueblo debía recordar que la justicia no es opcional, es parte de la naturaleza divina. Este versículo nos recuerda hoy que no podemos cantar alabanzas mientras toleramos injusticias. La fe verdadera se manifiesta en obras de justicia, verdad, compasión y rectitud. Dios busca un pueblo que no venda al justo, sino que defienda al pobre, que ame la verdad y camine humildemente con Él. No desviaré su castigo.